Filosofía antigua. Buda. Características de su doctrina. Abarca desde el siglo VI a.C. Esta etapa se caracterizó por la actitud de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos pensadores creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses como los hombres formaban parte de él. Las menciones biográficas acerca de la vida de Buda son escasas y fragmentarias y proceden en su mayoría de tres grandes fuentes, a saber, los Vinaya, los Sutta Pitaka y el Buddhacarita de Asvaghosha, todos ellos textos posteriores a su tiempo. Tras varios años de infructuosa meditación, el día de luna llena de Vesakha se sentó bajo una higuera sagrada en Uruvela, a orillas de un afluente del río Ganges, dispuesto a no moverse de ahí hasta alcanzar el verdadero conocimiento. Concepto del hombre. En la actualidad hay dos campos opuestos con respecto a la evaluación de este concepto. Uno de ellos es una evaluación positiva que reconoce el origen dependiente, una enseñanza acerca de la interdependencia de todos los fenómenos y proporciona una base para las relaciones simbióticas entre los seres humanos y la naturaleza, que no se encuentra en el individualismo occidental moderno. Si el origen dependiente es visto como una relación de interdependencia que niega la subjetividad individual, se convierte en un concepto que da origen al totalitarismo. Frases célebres. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Mejor que 1000 palabras vacías, una palabra que traiga paz. La muerte no se teme si se ha vivido sabiamente. Anaximandro, Mileto, actual Turquía, 610 a.C., 545 a.C., filósofo, geómetra y astrónomo griego. Anaximandro se dedicó a múltiples investigaciones. A su nombre ha quedado unida la confección del primer mapa de la Tierra, elaborado a partir de los mapas y noticias de los mercaderes griegos, que sería perfeccionado más tarde por Hecateo y del cual se sirvió Heródoto. Frases de Anaximandro. Inmortal e indestructible, rodea todo y lo destruye todo. El agua es el arjé del universo. Lo indefinido es divino, pues es inmortal e imperecedero. Aportes filosóficos. Al igual que Tales, buscó el elemento primordial y básico a partir del que se ha generado la realidad, pero a diferencia de él, consideró que dicho elemento o arjé no podría estar constituido por ninguno de los elementos conocidos, como el agua, ni tampoco por ninguna clase particular de materia. ¿Cómo veía al hombre? Los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, rodeados por cortezas espinosas, pero al avanzar en edad se trasladaron a lo más seco y al romperse la corteza vivieron, durante un poco tiempo, una vida distinta. Pitágoras. Características de los pitagóricos. Grupo de pitagóricos celebrando la salida del sol. El pitagorismo fue un movimiento filosófico religioso de mediados del siglo VI a.C., fundado por Pitágoras de Samos, siendo esta la razón por la cual sus seguidores recibían el nombre pitagóricos. Estos formaban la escuela pitagórica, secta conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, y cuya creencia más destacada era que todas las cosas son, en esencia, números. Este movimiento descubrió los números irracionales. El pentagrama fue un importante símbolo religioso usado por los pitagóricos, que lo denominaban salud. Nació el 570 a.C. en la isla de Samos, junto a Mileto, siendo hijo de Menesarco, tal vez un rico comerciante de Samos. Instruido en las enseñanzas de los primeros filosóficos jonios, como tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de las obras de sus discípulos. Los pitagóricos aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en el vestir y el autoanálisis. El primer vegetariano moderno prominente fue Pitágoras. La ética pitagórica se convirtió primero en una moral filosófica entre 490
y 430 a.C. Entre las investigaciones matemáticas de los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Postulados. La creencia de la supervivencia del espíritu y sus posteriores reencarnaciones, él afirmaba: el ciclo se termina cuando el espíritu concluye su purificación. Establece los términos de filósofo y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal que es regulado por una serie de leyes. Relación de cómo concebía al hombre Pitágoras. El pitagorismo, tamizado por la filosofía platónica, está en la base de la fundamentación filosófica e ideológica del cristianismo. En Pitágoras encontramos el primer antecedente histórico del sincretismo cultural Oriente-Occidente, del pacifismo, del feminismo, del socialismo, del vegetarianismo, del ecologismo y de muchos otros ismos y tendencias que hoy son lugares corrientes en nuestra cultura. Frases célebres. La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entre dos hombres iguales en fuerza, el más fuerte es el que tiene razón. Escoge una mujer de la cual puedas decir: hubiera podido elegir la más bella, pero no mejor. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevárselas. Relación con la vida cotidiana. Arquitectura y construcción. La aplicación más obvia del teorema de Pitágoras se encuentra en el mundo de la arquitectura y de la construcción, particularmente en lo referido a tejados con formas triangulares y hastiales. El teorema se aplica solo cuando se trabaja con triángulos rectángulos o triángulos con un ángulo de 90 grados. Navegación. La triangulación es un método usado para señalar una ubicación cuando se conoce dos puntos de referencia. Cuando la triangulación se usa sobre un ángulo de 90 grados, se usa el teorema de Pitágoras. Los celulares pueden rastrearse por triangulación. Los sistemas de navegación de vehículos usan este método. Puede usarse también junto con una brújula para determinar una localización geográfica. Los sofistas con Protágoras. Las características de la doctrina fueron que los sofistas eran pensadores que desarrollaron su actividad en las Atenas. Demócrita del siglo V a.C. Los filósofos de la naturaleza, los presocráticos, habían elaborado diferentes teorías para explicar el cosmos. Los sofistas y Sócrates van a cambiar el objeto de la filosofía. Ahora el tema de reflexión es el hombre y la sociedad. Como los sofistas eran viajeros, conocían diferentes culturas totalmente distintas a la griega. Por eso se plantearon problemas referidos a las costumbres y las leyes. Así surgió la idea del relativismo. Los sofistas eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. El arte de hablar en público, la retórica, era esencial en la democracia griega, donde los ciudadanos participaban constantemente. Las enseñanzas de los sofistas tenían un fin práctico: saber desenvolverse en los asuntos políticos. Fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por sus enseñanzas. Protágoras, biografía. Según la mayoría de los autores antiguos, Protágoras era originario de la ciudad de Abdera. Afirmación solo discutida por el dramaturgo ateniense Eupolis, quien lo estimaba natural de Teos en Asia Menor II. También con cierto consenso se indicaban la 84 Olimpiada como su acme o época de plenitud, dato a partir del cual modernamente se suele fijar la fecha de su nacimiento en torno al año 485 a.C. Se lo tenía por discípulo de magos de Persia en los tiempos de la excepción de ley Jerjes contra Grecia. Se contaba a Protágoras entre los creadores del arte retórico,
señalándole como el primero en introducir los razonamientos erísticos. También se lo tenía por iniciador de la práctica de recibir honorarios a cambio de enseñanzas, siendo estos particularmente elevados. Protágoras había ganado en su comercio educativo más dinero que todo el reunido por Fidias y otros 10 escultores más. También Platón, el criterio usado por el sofista para recibir el pago de honorarios, hace decir a Protágoras: cuando ha aprendido conmigo, si quiere me entrega el dinero y que yo estipulo, y si no, se presenta en un templo y después de jurar que cree que las enseñanzas valen tanto, allí lo depositaba. Los métodos de conocimiento. Los sofistas hemos visto que los filósofos anteriores se habían ocupado preferentemente del estudio de la naturaleza, es decir, de la investigación acerca del principio último de la realidad. Los sofistas, aunque contemporáneos prácticamente de los pluralistas, desplazaron su centro de interés hacia el estudio del hombre y de la sociedad, y de todo lo relacionado con ellos. Los postulados filosóficos: no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad y yo tengo la mía. Respecto a tu verdad y tú respeta la mía. La verdad es subjetiva y centrada en el hombre concreto. De los dioses no llegó a saber ni si son no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo. No solo la brevedad del problema, sino la brevedad de la vida. Sus frases célebres. Es importante citar 2 frases que nos permiten entender el sentido de su filosofía. El primero fue: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y las cosas que no son en cuanto no son. El segundo fue: la enseñanza requiere dotes y práctica. El aprendizaje debe empezar en la juventud. Sus aplicaciones de las frases en la vida diaria fueron las que aplicaban con el entendimiento de que las personas pueden hacer las cosas por sí mismas, ya que él creía que la respuesta de nuestros problemas están dentro de cada uno de nosotros. Su concepción del hombre era con mucha evidencia uno de los debates más intensos de la filosofía clásica. Giró en torno a la distinción entre los que pertenece en cuestiones morales. Así precisamente que tal distinción abarque muchas temáticas como la concierne al concepto del ser humano. Anaxágoras. Características de la doctrina. Reconoce Anaxágoras la unidad de la inteligencia, principio de movimiento y el orden, simple en sí mismo y con 2 atributos, el conocimiento y el movimiento. No cree Anaxágoras que el orden sea afecto de la casualidad o de acción espontánea de la naturaleza material, sino que busca su causa con la existencia de un principio inteligente, distinto al mundo exterior. El Sol es una masa de fuego de la extensión aproximadamente del Peloponeso, y la Luna que tiene valles y montañas, recibe la luz aproximadamente de fácil. Será ahora resumir las ideas que son principios de Anaxágoras. La idea de lo infinito que existe en todas las cosas, la necesidad de la inteligencia para introducir el orden en lo indefinido, por medio del movimiento y del carácter impersonal de la inteligencia universal, de la cual participan todos los entendimientos. Concebido por Anaxágoras, es un alma motriz del mundo que obra por una serie de efectos mecánicos. La doctrina moral de Anaxágoras se reduce a estos 2 puntos: contemplación de la naturaleza y resignación ante el orden general del mundo. La biografía. Era un filósofo, geómetra y astrónomo griego, probablemente discípulo de Anaxímenes. Anaxágoras perteneció a la denominada escuela jónica y abrió la primera escuela de filosofía en Atenas. Sus postulados. Fue un filósofo presocrático que introdujo la noción de nous, mente o pensamiento, como elemento fundamental de su concepción física. La concepción del hombre. El hombre ha nacido para contemplar los astros. En sus frases más célebres se encontraba: si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas 2, es mía. La inteligencia es lo más puro de todas las cosas, tiene un conocimiento total de cada cosa y es la máxima fuerza. El hombre es inteligente porque tiene manos. El espíritu gobierna el universo.
Es preciso suponer que en todo lo que se combina hay muchas cosas de todas las clases y semillas de todas las cosas, que tienen formas diversas y colores y sabores diferentes. Todas las cosas participan de todo, mientras que la inteligencia es infinita y se gobierna a sí misma y no está mezclada con nada. Filosofía clásica, Aristóteles. Muy buenas tardes, yo les hablaré sobre Aristóteles y su doctrina. Las características, para empezar, se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura occidental, donde ellos empiezan a planear una ética fundada en la virtud y el vicio, y entre ellos mismos se cuestionan sobre el origen de todas las cosas. Su filosofía se caracterizó por centrarse en el ser humano, en su vida, en su muerte, la sociedad y el Estado, la ética. A esta también se le denomina clásica porque el surgimiento de estos importantes filósofos ocurre durante la era dorada de la cultura griega, también conocido como el siglo de Pericles. Biografía de Aristóteles. Pasando a otros temas iguales, les hablaré sobre un poco de la vida de Aristóteles. Empecemos con que nació en una pequeña ciudad dominada por los macedonios, llamada Estagira, en el año 384 a.C. Se interesó desde joven por las ciencias naturales. Su padre fue médico de Filipo II de Macedonia, por lo que desarrolló una permanentemente actitud científica. A los 18 años se dirigió a Atenas, donde fue discípulo de Platón durante 20 años. Guardó toda su vida una admiración profunda por Platón y afirmaba que este amor solo era inferior por su amor a la verdad. A instancias de Filipo, en 342 acepta el puesto de tutor de Alejandro. Con su ayuda pudo escribir sus libros de historia natural. Al separarse de Alejandro, cuando éste decidió irse a conquistar las tierras de Asia, Aristóteles se dedicó a la enseñanza. Fundó en Atenas el Liceo, según una gran escuela en el mundo occidental. Le gustaba enseñar a medida que cambiaban por los jardines. De este hábito procede el nombre de peripatéticos o paseantes, que suele darse a sus discípulos. Murió en el año 322 en el Calcis. Postulados. En otro tema les mencionaré sus postulados, que son los siguientes. Admite la existencia del movimiento y la pluralidad de las entidades físicas. Acepta la teoría de Heráclito sobre los opuestos, ya que esta contradicción le ayudó a practicar el movimiento. De los filósofos milesios acepta la idea que es imposible que algo proceda de la nada o de no ser. Piensa que no existen los dos mundos que propone Platón. Concibe a los seres teniendo en su interior la forma o la esencia que los hace ser lo que no son. Define la existencia de la inteligencia ordenadora de la realidad, llamada primer motor o motor inmóvil. Para Aristóteles, filosofía es el conocimiento de una cosa por sus causas. Su filosofía tiene el carácter de objetiva, racional y realista. El conocimiento intelectual se obtiene a partir del conocimiento sensible. El énfasis de la filosofía aristotélica está en la inmanencia en el mundo sensible. Aristóteles presenta un tratamiento sobre la teoría del conocimiento que refleja un proceso. Él afirma que el conocimiento intelectual es superior al sensible, pero que dicho conocimiento no consiste en la inusión de las ideas de Platón, sino que realiza mediante la abstracción intelectual a partir de la experiencia de los sentidos. Sus frases. Por la sustancia dice que es lo que hace de un compuesto algo que no se resuelve en la suma de sus elementos componentes. Por la naturaleza dice que lo que observamos en la naturaleza, de ahí tenemos que a partir del mundo sensible y el mundo de las ideas. Sobre la vida cotidiana como la veía Platón, pues una de sus ideas dice que nada hay en la mente que no haya estado en los sentidos. Un ejemplo de eso sería cuando una persona se enamora, sientes amor por esa persona, lo estás sintiendo y está en tus sentidos y después empiezas a pensar en esa persona. Es aquí donde se aplica esta idea.